La inflación que estamos viviendo en el Perú hoy día, la de combustibles, alimentos, y ya se está generalizando, Nicolás, a otros bienes y servicios que no tienen mucho que ver con importaciones. Cuidado, no hay que perder de vista eso. Este proceso de inflación actual es básica principalmente generado por factores exógenos a la economía peruana. ¿Son suficientes las medidas que el gobierno anunció el día de hoy de incluir algunos combustibles en la lista del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles? Tal vez Jorge González Izquierdo, que está conectado vía Zoom con nosotros, tenga la respuesta. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, un placer volver a conversar contigo, Nicolás. ¿Qué se hace, Jorge? ¿Qué harías tú si fueras ministro de Economía? Bueno, mira, la situación es bien difícil. El paro de transportistas es llover sobre mojado, porque el alza de precios de alimentos, por ejemplo, está bien fuerte, y en ese contexto te meten un paro de transportistas que te crea desabastecimiento, y tú sabes, Nicolás, que el desabastecimiento es el caldo de cultivo preferido por los especuladores. Entonces, ya debe estar saliendo también ya la especulación que te hace subir más todavía los precios, ¿no? Por eso lo primero que tiene que hacer el gobierno es negociar con los dirigentes de los transportistas y ver cómo llega un acuerdo para que levanten el paro a la brevedad. Pero esa negociación va a ser complicada, Nicolás, porque no solamente es que le bajen el impuesto selectivo al consumo o que le hayan metido el diésel, que no estaba, en el sino fondo que ya lo incorporaron al fondo de estabilización, el diésel, pero también ellos están reclamando los peajes. Dice que los peajes le han aumentado sustancialmente, y ellos también están reclamando contra la informalidad. O sea que es un pliego de reclamos bien amplio, no solamente es el selectivo y el diésel, no. Entonces ahí va a tener que hilar bien firme el gobierno del presidente Castillo para ver cómo resuelve esto, ¿no? Claro, se han acumulado a lo largo de los años demasiadas demandas sin solución. Por ejemplo, este tema de los peajes, ¿no? Que es cierto, o sea, somos el país que tiene la mayor cantidad de casetas de peajes que existen, las más caras y las peores carreteras, que es la paradoja. O sea, porque cuando vas a otros países pagas tu peaje y pagas con gusto, ¿no? Tremendas autopistas con servicios, ¿no? Y por eso es que están molestos también, pero eso no tiene una solución. No es que el gobierno emite un decreto mañana y resuelve el problema de los peajes. Porque hay contratos atrás y según los dirigentes transportistas, algunos de ellos le he escuchado, no sé si estarán correctos ellos, pero dice que los peajes le han aumentado como 200%, que sería una barbaridad, pues, ¿no? Entonces, obviamente, que el gobierno del presidente Castillo tiene una papa caliente ahí. Vamos a ver si manda gente hábil para tratar de solucionar esto, ¿no? Ahora, pero el primer problema, digamos, que es el más crítico en este momento es el precio de los combustibles. El gobierno ha hablado del Fondo de Estabilización, pero Gino Michelini nos dijo el día martes, y lo dijo también la semana pasada, que en otros países se está tomando la medida de reducir impuestos. Ahora, la discusión que se arma alrededor de esto, sí, pero el Estado va a dejar de recaudar, entonces ¿de dónde va a salir el dinero para atender las necesidades de la gente? Pero él dice, no, un momentito, o sea, nosotros estamos hablando de un presupuesto que se proyectó en términos de ingresos para el fisco proveniente del precio de los combustibles con un petróleo de $50 el barril. No un petróleo que está por encima de los $100 el barril. O sea, el Estado está recaudando más. Entonces, eso que está recaudando más, ¿no es cierto?, por encima de lo presupuestado, lo puede sacrificar. ¿Para qué? Para que la gente no sienta la pegada. O sea, me parece recontra razonable, Jorge. Recontra razonable. Lo voy a poner, Nicolás, en términos rigurosos. La inflación que estamos viviendo en el Perú hoy día, la de combustibles, alimentos, y ya se está generalizando, Nicolás, a otros bienes y servicios que no tienen mucho que ver con importaciones. Cuidado, no hay que perder de vista eso. Este proceso de inflación actual es
básica principalmente generado por factores exógenos a la economía peruana. Nosotros lo llamamos, son choques de oferta externos, negativos, que están causando esta inflación. El Banco Central, que es el responsable de la inflación y de controlarla y hacer esto a la brevedad posible, está actuando subiendo tasas de interés básicamente, más otras medidas, ¿no? Pero básicamente subiendo tasas de interés y encajes en soles. Es decir, está actuando no sobre la causa de la inflación, que son un shock de oferta externo, sino sobre la demanda. Y estas medidas que tú estás comentando de bajar impuestos, por ejemplo, es ir de frente a actuar sobre el foco que está originando esto, que son choques de oferta, ¿no? El Banco Central actúa fundamentalmente con la demanda, que no está por ahí el asunto, sino son choques de oferta. Entonces, actuar a ese nivel de donde está el origen, es, por ejemplo, bajar el selectivo al consumo, obviamente, ¿no? Claro, ahora, el otro tema es, ya, está bien, o sea, por ejemplo, si yo soy un transportista y la respuesta que me dicen, el problema con los peajes es que hay contratos. Esa respuesta ya la escuché 50 veces en los últimos 5 años. Pero si tú dices, el gobierno y el Congreso van a concertar para una revisión de todos los contratos de concesión en el Perú, para determinar si hubo corrupción, si las tarifas que se han establecido y las condiciones de operación son las correctas. Es decir, eso es una respuesta que a mí como transportista me parecería más razonable. Es decir, no te puedo resolver el problema ahora, pero te abro el camino para resolverlo. ¿No es cierto? Mira, Nicolás, con respecto a lo del bajar el selectivo al consumo para los transportistas, sabes, el problema no es que no haya recursos hay, Nicolás. Plata hay, el gobierno tiene recursos ahora. Pero ese no es el problema. ¿Sabes cuál es el problema, Nicolás? Que en términos el selectivo al consumo, cuando lo aplicas, ¿no? Lo aplicas, por ejemplo, a un universo X, no debes estar dando, por ejemplo, puntualmente excepciones, porque lo desnaturalizas. Entonces, en ese sentido, quítalo, pues. Claro, saca el selectivo al consumo de los combustibles y se acabó. Pues es mejor que estar bajando a González Izquierdo y bajándole a Nicolás Lúcar y al resto no. Claro. Entonces el resto va a decir, oye, ¿y yo por qué a mí no me bajas? O sea, tú dices, es un problema. O sea, porque además parte del reclamo de los transportistas ha sido ¿por qué el combustible tiene impuesto selectivo al consumo si no es un artículo de lujo? Porque se supone que ese es el objetivo del selectivo al consumo, de ese tipo de impuestos. Claro. O sea, lo que deberían pagar es el IGB, porque además, escúchame, pagan IGB, pagan selectivo al consumo, pagan rodaje y por ahí algún otro más que se me pasa, pero, o sea... Ahí el planteamiento, Nicolás, por ejemplo, tú que se te escucha mucho en la opinión pública, tu planteamiento debe ser, oye, vuélate el selectivo al consumo, entonces que no exista. Eso es mejor que estar dando, a Nicolás no le cobro y mañana a González Izquierdo tampoco le cobro. No. Es mejor, oye, decir el argumento que acabas de usar. Si no es un bien de lujo, pero te pueden sacar este otro argumento, pero medio forzado, pero te lo pueden sacar y te lo digo para que te prepares y te lo sacan y sepas cómo contestar. Te lo pueden sacar, sí, pero el diésel es un combustible que ocasiona mucha contaminación y en el mundo se está combatiendo contra eso, ¿no es cierto? Te pueden sacar ese contraargumento. Entonces hay que desincentivar su uso, pero ya entras a otro nivel de discusión. Sí, pero hay alternativas. Mira lo que está pasando, Jorge, me acabo de enterar, no sabía. En Arequipa están discutiendo, porque están en el tema de la modernización del transporte, que haya toda una línea, o sea, así como hay la línea amarilla, ¿no? En Arequipa no sé cómo se llama exactamente, estoy tratando de comunicarme al alcalde para que me cuente el detalle, pero van a meter buses eléctricos, fíjate tú, buses eléctricos, y es posible hacer un proceso de reconversión. O sea, tú le dices, te sales del diésel y tu vehículo
es parte de pago para cambiarlo por un vehículo a gas natural. Bueno, si se pudiera eléctrico sería fantástico, ¿no? Pero por lo menos a gas natural sí lo puedes hacer. Y proteges el medio ambiente, que es tu objetivo, bajas los costos del transporte y todo el mundo feliz. Pero... Así es. Esa es la respuesta estructural, Nicolás, tú has dado en el punto. Esa es la respuesta estructural. Pero la pregunta que se hace es, mira, ¿por qué no se hace? Y yo estoy seguro que hay unos lobbies bravos atrás para que eso no se haga, Nicolás. Por supuesto, igual que los trenes, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay trenes en el Perú? Es la pregunta que yo me he hecho. Es decir, el otro día estuve en Ica y me cuentan que a Ica se iba en tren en una época. Cerro Azul era un puerto y resulta que lo mismo en Pacasmayo había o sea, era un puerto donde llegaba un tren, digo, ¿no? En Pacasmayo había tren, o sea, había trenes en el Perú. O sea, ahora tenemos menos trenes de lo que teníamos antes. No tiene sentido. Sí. O sea, somos un país donde debería haber un sistema ferroviario, no hay... O sea, hay que preguntarse cuáles fueron los móviles, y me imagino que no han sido muy santos en nuestros políticos para no solamente no promover, sino para bloquear. Ahora, mira, me están reventando los teléfonos y las redes de amas de casa que preguntan ¿qué hace hoy, el día de hoy, un ama de casa con el problema que tiene encima? Se han reducido sus ingresos y todo sube. ¿Qué hace la gente con esto? Nicolás, ¿cómo se maneja? Lo voy a poner así, con un ejemplito para que la gente me entienda muy fácilmente. Los precios suben por ascensor y mi sueldo, mis ingresos, suben por escalera. O sea, la inflación, por un buen comienzo, sobre todo cuando comienza y por un buen tiempo, los precios suben por ascensor y mis ingresos suben por escalera. ¿Qué significa? Que siempre voy a estar retrasado. Entonces, mi poder de compra de mi sueldo baja. Y eso es lo que está experimentando gruesos sectores de la población peruana ahora. Y ante eso, la gente se pregunta, ¿y qué puedo hacer? Si mi poder de compra baja, ¿qué puedo hacer? Bueno, en ese caso lo que uno tiene que hacer, Nicolás, es priorizar mi gasto para que mi poder real de compra de mi sueldo, de mi ingreso, más o menos me pueda alcanzar a lo necesario. Priorizar mi gasto, y yo recomiendo esto, Nicolás. En primer lugar, alimentos. Ahí tengo que centrar mi gasto. En segundo lugar, educación. Y en tercer lugar, salud, porque estamos con la pandemia todavía. Todo lo demás yo lo dejaría abajo, lo superfluo lo cortaría de raíz, porque estos meses, lamentablemente, Nicolás, los meses que vienen van a seguir siendo difíciles. Van a seguir economía de guerra. Esto no se acaba de acá un par de semanas, ni 4 semanas, no, amigos, no. Esto va a seguir varios meses más todavía a lo largo del 2022. Entonces tenemos que priorizar, porque si no priorizamos, entonces voy a sentir que lo que mucha gente dice esto, me voy al mercado y no me alcanza. Antes venía con 20 soles y compraba tal, y ahora no puedo comprar, tengo que comprar la mitad. Bueno, entonces tengo que sacar, recortando gastos, concentro mi gasto ahí y no lo bajo tanto o no lo bajo en absoluto. Oye, que ya no me podré comerme un pollito a la brasa, no puedes pues ya. Oye, que yo quería irme a un concierto, ya no podrás ir, pues. Oye, que el Perú jugó y yo quiero comprarme aunque sea reventa, tampoco, pues. O sea, ya lamentablemente hay que cortar lo que no es estrictamente esencial mientras pasen estos meses de acá a fin de año, mientras pasen estos meses duros, mientras el Banco Central haga su trabajo y la inflación comience a bajar. Y tenemos una buena noticia en perspectiva, Nicolás. Ya, como tú debes saberlo mejor que yo, ya se han dado los primeros pasos, por lo menos a nivel diplomático, para una probable paz entre Ucrania y Rusia. Si eso se produjera en los próximos meses, yo creo que ahí
inmediatamente, rápidamente, precios de combustibles, precios de alimentos, precios de fertilizantes van a empezar a bajar. Y eso nos va a beneficiar. Lo que tiene que procurar, ahí sí, el gobierno del presidente Castillo, es que si los precios bajan afuera, acá también los combustibles, claro, por ejemplo, bajen rápidamente. Porque así como rápidamente suben, cuando bajan afuera se hacen los locos, Nicolás, y comienzan a bajar de a poquito, se demoran, te sacan el argumento de los stocks. Ahí el gobierno del presidente Castillo tiene que entrar y decirles, así como fuiste agilito, cuando viste que afuera subió el precio de los combustibles, el petróleo, tú acá de rapidito hiciste eso, bueno, afuera ya está bajando, rapidito también tienes que hacer esto, no despacito. Ahí tiene una labor el gobierno del presidente Castillo. Claro, porque eso sería un mensaje consistente, ¿no? Si tú sales y dices, estamos en una crisis mundial, lo que estamos viviendo acá lo están viviendo todos los países. O sea, no depende de nosotros, depende en gran medida de factores externos, pero nosotros sí podemos hacer cosas para minorar el impacto. Entonces vamos a hacer esto con el impuesto selectivo al consumo, vamos a establecer una campaña brutal contra la especulación, ¿no es cierto? Es decir, eso te da una sensación y vamos a ajustarnos los cinturones y hay recomendaciones como la que tú das, ¿no es cierto? O sea, vamos a atravesar una especie de economía de guerra por unos meses y enfrentémosla todos con responsabilidad. Pero para eso así es, Nicolás, necesitaríamos que estés tú pues en el gobierno, mi querido Jorge González Izquierdo, o gente Nicolás, como tú. Y si se hace la paz, cuando estoy seguro, mira, ya empezó a bajar, Nicolás, el precio del petróleo, ¿eh? Ya empezó a bajar, solamente 102, por expectativas. $102. Pero si la paz se da, eso se consolida y acá me tiene que bajar rapidito también, sobre todo el precio de los combustibles. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias, Nicolás, también. Muchas gracias. Y yo no quiero terminar sin decirte esto. Yo sueño en el día que te llame y te diga, señor ministro de Economía, Jorge González Izquierdo, porque eso es lo que necesitamos. O tú, o gente como tú, mi querido Jorge. Muchas gracias.